Hola, mi nombre es Jimena Alcázar, soy maestra de educación básica y formadora de Innova Teaching School. Desde ITS queremos aportar en este tiempo especial al trabajo docente y, ¿por qué no?, también a los padres de familia que están en sus casas con sus hijos. El video de hoy tiene como propósito compartir una estrategia para deliberar sobre asuntos públicos. ¿Por qué aprender a deliberar? ¿Por qué ahora tiene más sentido que nunca? Deliberar es una competencia ciudadana que favorece el desarrollo y la consolidación de la democracia. Y lo que estamos viviendo en estas últimas semanas nos convoca a todos como ciudadanos y nos ofrece la oportunidad de trascender nuestras opiniones y preferencias particulares y llegar a puntos de encuentro que nos permitan pensar en el bienestar común. Deliberar, en ese sentido, tiene como propósito final aprender a convivir en democracia, aprender a respetar nuestra dignidad, nuestros derechos y nuestra libertad. ¿Por dónde empezar? Primero, decir que estas circunstancias también son una oportunidad para ayudar a nuestros y nuestras estudiantes a que dejen de verse a sí mismos y su manera de ver el mundo como un modelo, como una única forma de actuar, y pongan desde la deliberación a prueba sus afirmaciones, sus opiniones, sus posturas, aquello que escuchan en su casa, aquello que han heredado y que a veces repiten porque lo escucharon muchas veces. Y aprendan a contrastarla con las de otros. ¿Cómo iniciamos nuestro camino? En primer lugar, aprendiendo a identificar asuntos públicos. ¿Qué es un asunto público? Los asuntos públicos son cuestiones concernientes a todos los ciudadanos y ciudadanas. Son temas que nos convocan a todos, que tienen que ver con el bienestar común, con nuestros derechos, con nuestros deberes, y por ello se distinguen de aquellos asuntos que solo le competen a un grupo particular, a un grupo específico o a unas personas. Por ejemplo, ¿no? Si bien hoy, gracias a las redes sociales, parece que la vida de todos es una noticia, ¿verdad? Todo el tiempo estamos posteando qué es lo que nos pasa, cómo nos sentimos, qué cosas nuevas han pasado en nuestra vida. Pero, por ejemplo, ¿no? Si pensamos en nuestros actores favoritos o nuestros cantantes, si bien son personajes, lo que hagan en sus casas, en esta cuarentena, si juegan a las cartas, si limpian su casa, es un asunto privado, por más de que ellos sean personajes públicos. Pero si lo que pasa dentro de las cuatro paredes de una casa vulnera la dignidad de alguno de sus miembros, como lamentablemente está sucediendo con muchas niñas y niños en este tiempo de cuarentena, entonces esa situación de vulnerabilidad de esas niñas sí es un asunto público que nos debe preocupar. Entonces, el primer paso es ese: ayudar a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes a identificar asuntos públicos. Hoy en día, como les digo, es una tarea que quizás para nosotros los adultos es fácil, para ellos que están metidos en el mundo de las redes sociales, es muy difícil. Entonces, luego de ese primer paso, el siguiente sería ayudarlos a separar los hechos de las opiniones. Es decir, a identificar aquello que está pasando de las posiciones sobre esos hechos. Y junto con ello es importante validar esa información que estoy encontrando. Nuestros estudiantes deben aprender a identificar fuentes confiables. Esta tarea es muy importante hoy en día, ya que tenemos muchísima información gracias al Internet y además es muy fácil producir información. O sea, no solo la información está a nuestro alcance, sino que producirla es también fácil. Entonces debemos preguntarnos, ¿la información que encuentro
es respaldada por instituciones serias, por universidades, por centros de investigación, es verificable. Y si son opiniones, ¿quién escribe lo que estoy leyendo? ¿Es un especialista reconocido en el tema? ¿Desde qué lugar y qué contexto expresa esas opiniones? Otra cosa que debemos preguntarle a nuestros estudiantes es si es que en esta búsqueda he logrado encontrar distintas opiniones, distintas voces, distintos puntos de vista sobre el mismo asunto. Esto es muy importante en la deliberación. Es por eso que debemos alentar a nuestros estudiantes a buscar esta diversidad y a incorporar las perspectivas de los distintos actores involucrados en el asunto público que nos está convocando. Y cuando hablamos de actores, es importante identificarlos, situarlos dentro de este asunto público. Son actores privados, son instituciones públicas, son autoridades que representan a instituciones públicas, es decir, ¿quién está involucrado en este asunto público? En este gran asunto público, todos estamos involucrados, ¿verdad? Y nosotros también somos actores que formamos parte de este asunto público y por lo tanto del devenir de las futuras acciones. Entonces, esta indagación inicial, ¿para qué nos sirve? Porque buscar información sobre un asunto público no significa deliberar. Para deliberar, tengo que comprender el asunto público. Y ello supone ir ya de lo que dicen las noticias. Es decir, ir a los conceptos, a la información, a los principios que están detrás de ellos. Entonces, por ejemplo, si nuestros estudiantes estuvieran deliberando sobre el asunto público de las AFPs en este contexto de emergencia sanitaria, para comprender las noticias que leen sobre este tema, tendrían que saber cómo funcionan los poderes del Estado en democracia, por ejemplo, tendrían que saber leer gráficos estadísticos sobre economía, tendrían que manejar conceptos vinculados al sistema financiero y cómo funciona, tendrían que manejar principios vinculados a la justicia, a la equidad. Es decir, hay todo un cuerpo de saberes declarativos que nuestros estudiantes necesitan manejar para poder construir una posición razonada sobre este tema. Pero este saber declarativo no es lo único que hay que tomar en cuenta en la deliberación, sino que también es importante que nuestros estudiantes aprendan a identificar las emociones y los sentimientos que ese asunto público genera en ellos, ya que siendo conscientes de cómo me mueve a nivel emocional, va a ayudarme a tener una perspectiva más real de este asunto público. Por ejemplo, ¿qué emociones me genera a mí esta extensión de la cuarentena? Probablemente un niño o adolescente que tiene comodidades en su hogar, que tiene su familia reunida y segura, la cuarentena le generará emociones diferentes a las que le genera un estudiante cuyo contexto social y familiar es vulnerable. En este sentido, es importante que nuestros estudiantes aprendan a identificar de dónde hablan, desde dónde construyen sus posiciones, desde dónde leen las opiniones y perspectivas sobre lo que sucede. Esta conciencia del propio lugar, del propio contexto, es fundamental para la empatía, para comprender que no todos hablamos desde el mismo lugar y que comprender la racionalidad de ese otro actor es fundamental para poder llegar a consensos en la búsqueda del bien común. Por otro lado, ahondar desde lo declarativo y desde lo emocional en el asunto público es importante para problematizarlo, para poder explicarlo y finalmente para poder posicionarme frente a este asunto público. Y que ya no sea una posición inicial
una posición que sea fruto de los propios intereses y de la propia perspectiva, sino ha sido enriquecida por las ideas, por las posturas de otras personas, por diversos hechos, diversas fuentes, ¿no? Y que así podamos identificar a ese otro como un legítimo otro en el proceso de deliberación. Esta deliberación, entonces, debería llevarme a cambiar mis preferencias y argumentos iniciales por unas preferencias y unos argumentos razonados que asuman la complejidad de la realidad. Es decir, que hay una multiplicidad de causas que los explican. Pero también profundizar en los asuntos públicos nos ayuda a ver que detrás de ellos a veces hay dilemas morales. Y ya sería cuestión de otro video y de otra estrategia ver cómo ayudamos a nuestros estudiantes a reflexionar a partir de dilemas morales. Por ejemplo, ¿no? Hoy en día estas circunstancias nos están haciendo ver que no es tan fácil decidir cuando la vida está de por medio. Entonces, hay dilemas que trascienden lo político y que nos hablan de aquellos principios éticos que guían nuestro actuar. En otras ocasiones, como es el caso de esta pandemia, también nos ofrecen la oportunidad a que nuestros estudiantes aprendan a lidiar con la incertidumbre y con lo desconocido, y que desde ese darme cuenta de la naturaleza de lo humano puedan apostar y confiar en la vida. Entonces, luego de seguir este camino de identificar asuntos públicos, reunir información confiable y variada sobre el asunto, profundizar en él desde el operativo y desde la identificación de mis emociones y mis sentimientos, y luego poder tomar posición, si es que es posible, debería llevarme a construir consensos, alternativas de solución, pero también al cambio de mis preferencias. Entonces, si yo me doy cuenta que es fundamental quedarme en casa para luchar contra esta pandemia, de repente al inicio pensaba, no, que yo era muy joven, que de repente como adolescente, como niño, eso no me afecta a mí. Luego de haber pasado por este proceso de deliberación, me doy cuenta que para convivir mejor, que para el bienestar común, es mejor quedarme en casa. Con esto terminamos este video. Creo que hemos abordado varias ideas importantes para la deliberación. Estoy segura que si las ponemos en práctica, nuestros niños y adolescentes aprenderán a deliberar mejor. Muchas gracias y no se olviden, yo me quedo en casa. Espero que ustedes también puedan hacerlo. Muchas gracias.